Él nos muestra su bondad, su misericordia cada día de nuestra existencia. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Le amas? Amén. ¿De verdad le amas? Vamos a ir al libro de Santiago en esta mañana. Oh Dios, el domingo que viene tendremos un culto de oración y alabanza. Clamaremos por nuestras familias, por nuestros hijos, por todo aquello que venga a nuestro corazón, y tendremos una pequeña reflexión nada más al final. Al Santiago capítulo 1. El autor de este escrito se revela como una persona bastante práctica. Siempre me ha gustado este escrito de Santiago, para quien la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y las actitudes de quienes profesan seguirle, de quienes anhelan y de quienes han querido entregar sus corazones a Él. En esta epístola no está explícitamente dedicada a adoctrinar, ¿no? acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes a que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En consecuencia, este escrito se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre en lo que debe basarse la conducta del cristiano, y en los cuales podemos ir fijando nuestra vida, y el Señor puede ir fijándonos su atención en cada uno de nosotros. Ni que decir tiene de que si no somos hacedores de la palabra, somos como esos que edifican su casa sobre la arena, ¿verdad? Hasta la saciedad hemos escuchado esos textos, ¿sí o no? Por eso no podemos permitirnos el lujo de edificar nuestra casa en la arena. ¿Por qué? Porque cuando uno edifica su casa en la arena, ¿qué ocurre? Lo que pasó en Turquía. Se cae todo. Era arena todo. El que estaba bien edificado, Y el que no, quisieron ahorrar materiales, pasó lo que pasó. y pasa lo que pasa, ¿no? Si eso hubiera pasado en Japón, no hubiera ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque los cimientos, los edificios están programados para esos movimientos sísmicos, ¿verdad? Bien ha dicho Teresa. Y así nosotros, tus cimientos están programados para que haya un terremoto en tu vida. Están programados para eso. Si no están programados para eso, pasará como lo de Turquía. Todos esos edificios se caerán con la pérdida de muchísimas almas. Tantos muertos, ¿verdad? El ser humano solo se da cuenta de que tiene los colmillos del lobo cerca de su cuello cuando ya no puede hacer nada. Por eso hay que procurar vivir conforme a la fe que profesamos. Y esta es una lucha diaria, yo lo sé. Desde que me convertí al Señor sé que es una lucha, una batalla, a destiempo, a contratiempo, a tiempo, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. El enemigo puede tomar ventaja en cualquier momento, en cualquier segundo. Por eso vamos a leer este primer capítulo, porque aquí Santiago nos dice que la sabiduría viene de Dios, que realmente también debemos de soportar aquellas pruebas, y no de cualquier manera, y obviamente también que somos o debemos ser hacedores de la misma palabra.
Santiago, siervo del Señor, Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Qué bueno es desear salud a la gente, ¿verdad? Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Realmente, hermanos, el gozo es una parte importante de nuestra vida en Cristo Jesús. Vivir en el gozo de la salvación nos supone algo más que ser meros oidores, que ser meros estudiantes de algo, en este caso de la palabra de Dios. Nos impulsa a poner en práctica aquello que recibimos. ¿Por qué? Porque nos estamos gozando en algo que entendemos que es eterno. Aunque de repente nos hallemos en diversas circunstancias adversas que quieren derrumbar y abatir y frustrar el camino que hemos decidido vivir en Cristo Jesús. Pero lo bueno aquí es que solo depende de ti que el enemigo tome ventaja, porque el Señor está contigo. Y depende de ti, de tu voluntad, que tú puedas entender esto y puedas entender que todas aquellas cosas que pueden pasar en nuestra vida, todas aquellas pruebas que pueden venir y retar nuestra fe, producen algo que es necesario en nuestra vida y que aquí un servidor poco tiene aún de ello, la paciencia. Me cuesta tener paciencia con ciertas cosas. Yo no sé vosotros, seguro que vosotros me superáis con creces en esta área. Pero la paciencia no solo produce el que estés inmune a los ataques del enemigo, sino que puedas desarrollar tu carácter como cristiano y puedas sumergirte en el río del Espíritu de Dios y puedas ser cabal. Porque la Escritura después, en el siguiente verso, continúa diciendo: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No tenemos excusa ninguna, ¿verdad? Hay un momento en el que debemos de parar, hay un momento en el que las circunstancias nos asedian, nos agobian y nos quieren frustrar nuestra relación con Dios y nuestra vida personal, haciéndonos ver un futuro incierto o haciéndonos ver un pasado de errores cometidos. No podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro, lo hemos dicho un millar de veces en este lugar, ¿sí o no? Debemos de vivir en un presente activo, y el presente activo lo controla el Señor, lo maneja el Señor. Y no solo eso, sino que nosotros en fe, viviendo en Él, podemos estar a unísono en sus tiempos. Lo que significa que pase lo que pase en tu vida, será para prosperarte, será para edificarte, será para transformarte, será para cambiarte de verdad. Será para que tú entiendas de que hay Dios sobre la tierra y que no te ha dejado, que no te ha abandonado, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, siempre habrá una cobertura sobrenatural sobre tu vida. Y lo que es mejor, la sabiduría de Dios podrá ser derramada sobre nosotros, insignificantes personas en este mundo que hemos sido recogidos de todas las escombreras y de todos los basureros cuantos había, de todas las canteras habidas y por haber. El Señor nos ha ido arrancando, nos ha ido quitando y nos ha ido levantando. Lo vil y menospreciado escogió ¿quién? ¿No te sientes vil y menospreciado? No quiero volver a hablar de esto. Pero sí tenemos que saber que nuestra vileza y lo que éramos no agradaba al Señor. No levantaba olor grato al Rey. Por eso una actitud de humildad conforme a lo que recordamos de nuestra vida pasada
nos trae sabiduría, nos trae fortaleza, nos trae el que nos aferremos a la verdad, al tesoro inmenso que hemos encontrado. Por eso la Escritura dice que si te falta sabiduría, que la pidas a Dios, que Él la da abundantemente y no te va a reprochar nada. ¿Cómo me pides sabiduría si hiciste esto, si hiciste lo otro? Nosotros estamos siempre reprochándonos unos a otros las cosas, ¿verdad? En las que fallamos, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque fui allí, porque fui allá. Y no. Nuestra relación con Dios no funciona así. O por lo menos la de Él hacia nosotros. Él te da sabiduría si se la pides. Por eso el 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra es. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No podemos ser fluctuantes. No podemos fluctuar en nuestra vida de fe. Eso es un riesgo que corremos. Cada vez que fluctuamos, quedamos expuestos. ¿A quién? Al enemigo. Quedamos expuestos a las circunstancias, a la suerte, a la incertidumbre. Cada vez que fluctuamos en nuestra vida de fe, menospreciamos a aquel que murió por nosotros y renunciamos al sacrificio que hizo en la cruz Jesús. Parece algo insignificante, pero es algo que quiebra nuestra relación con Dios. Y es algo que se transforma en un verdadero abismo, por el cual caemos y no hemos llegado al fondo nunca. Por eso la Escritura dice que el que pida de esta manera, no piense quien tal haga que recibirá, ¿qué? Cosa alguna de él, del Señor, de nuestro Señor, del que aceptamos en la cruz del Calvario. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Santiago decir esto desde los púlpitos, a través de otra persona, a través de un pastor, a través de un hermano, conferencias, vídeos en YouTube? ¿Qué? ¿Cuántas veces? A ver, los que llevamos más de 20 años en el Evangelio. Perdonad. Muchísimas, muchas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos que nuestro ánimo sea un ánimo equilibrado. Y esto no surge de la noche para la mañana. Esto se edifica y se construye en base a nuestra relación con Dios, en base a lo que creemos, en base a nuestra fe. A una fe que nadie puede venir a desarraigar de nuestro corazón. Y obviamente nadie puede convencernos de lo que ya ha hecho Cristo en nosotros. Nadie puede venir a decirnos que fue casualidad. Nadie puede venir a decirnos que eso es una ilusión vaga de nuestra mente. Nosotros sabemos quiénes éramos y sabemos quiénes somos. Amén. ¿Lo sabes? A día de hoy, ¿sabes? A día de hoy que realmente nuestro ánimo tiene que ser y estar formado y construido y edificado en base a la salvación de nuestra alma. El gozo de la salvación es un combustible que realmente se manifiesta constantemente en los hijos de Dios, en aquellos que obedecen a su mandato, en aquellos que edifican en la roca, en aquellos que cumplen su palabra y que se desviven por ponerse a cuentas con Dios cada día de su existencia. Dice la Escritura, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Está haciendo mención al rico, porque cuando sale el sol como calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabes?
me ha costado entender estos versos. El Señor conoce mi corazón, siempre he sido muy tozudo. Hay ciertos versos en la Biblia que se me han atragantado y se me ponían cuesta arriba. Y los he tenido que leer muchísimas veces para entender qué quería Dios de mí, qué posición quiere Dios que nosotros, de alguna manera, sus hijos, porque yo me considero su hijo, qué posición ante la vida tengo que tomar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y realmente, si quiero gloriarme en la exaltación que es en Cristo Jesús en mi vida, debo manifestar una condición de humillación constante. Pero es que eso va en contra de lo que un ser humano es, ¿sí o no? Eso va en contra de nuestro carácter, de la distorsión del pecado en nuestra vida. Eso va en contra de lo que nosotros anhelamos para nuestra vida, porque siempre queremos estar por encima, enseñando a otros, ¿no?, a hacer las cosas. Siempre queremos estar por encima y que nos consideren, que nos reconsideren, que se gloríen, ¿no? Que todo el mundo a nuestro alrededor nos bata las palmas, ¿no?, al pasar. ¿Sí o no? Aunque digamos que no, el orgullo del hombre ha sido fatal para el trayecto de su existencia. Estamos repasando la palabra de Dios, el trato de Dios con su pueblo de Israel los miércoles, y estamos viendo que somos clavaditos a ellos en este tiempo. Y que realmente su misericordia y su bondad es la que nos mantiene en pie. Por eso la Escritura dice que la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará aquel que se ensalta a sí mismo, aquel que es rico en todas sus empresas. ¿Sabes? Uno de los problemas que tiene el hombre es creerse algo que no es. No importa que tengas dones tremendos, no importa que seas un fuera de serie, no importa que tengas todo el oro del mundo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? ¿Sí qué? ¿Si pierde su alma? ¿Por qué creéis que el Señor decía esto? ¿Porque le interesaba el oro del mundo? Los materiales preciosos, las empresas del ser humano, los castillos, las catedrales, las obras de arte más bellas que el ser humano pudiera hacer en este planeta. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Sabes? Cuando estás ganando el mundo en tu vida, en cualquier proporción, estás perdiendo una comunión genuina con Cristo Jesús, porque le antepones a lo principal. Y todos hemos dicho 1000 veces, y todos hemos anunciado que el Señor tiene que estar en el lugar que le corresponde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Os quiero refrescar la memoria, porque realmente la sabiduría que nosotros debemos anhelar es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí o no? ¿Quieres ser un hombre y una mujer verdaderas en Cristo Jesús? La humildad, la humillación ante Él y ante los demás es lo que va a marcar el que Dios pueda cada vez usarnos mejor. Si no, siempre seremos aquellos religiosillos que siempre han querido hacer algo, pero no atribuírselo a Dios, sino a ellos mismos. Yo no quiero esto. ¿Tú quieres esto para tu vida? ¿Queréis esto para vuestra vida? Pues ánimo, porque el Señor aún cuenta con este pequeño remanente y aún cuenta con cada uno de nosotros. Y os animo a que no desfallezcáis. Os animo a que realmente os cubráis de ese manto de gloria que ensalta a aquellos que se humillan delante de Dios. Y aquellos que se humillan delante de Dios son usados para su gloria y para su honra, porque rápidamente, cuando sabemos que Dios nos está usando, rápidamente nos damos cuenta de nuestra condición y nos damos cuenta también de nuestro pasado.
Nos damos cuenta que no merecíamos absolutamente nada y ahora Dios a través de cada uno de nosotros puede llegar a otros para que otros que se salven. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando resistes las pruebas, cuando te mantienes firmes, dice la Escritura que recibirás una corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le son fieles, aquellos que le han amado, que le han sido leales, aquellos que han perseverado incluso a través de su incredulidad en los momentos más tenebrosos de su vida, en los momentos más oscuros de su existencia. Han estado ahí firmes, esperando el llamado de Dios, esperando la mano que los levantara de su ahogamiento, de su circunstancia, de su aflicción. Recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si reconocemos lo de antes, entenderemos quiénes somos. Y sabremos lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y cómo tendremos que batallar con ello. Sabemos que no hay santurrones sobre la tierra. El apóstol nos lo recordaba. El que dice que no peca es un mentiroso. Está mintiendo como un cosaco. El que no se da cuenta de quién es, no puede tener una relación con Dios genuina. El que no se da cuenta de quién es caminando con el Señor, no puede reconocerle. ¿Os acordáis a aquellos dos que después de todo lo que sucedió en Jerusalén, iban caminando y hablando y un varón se les apareció? Y hablaron con él. ¿Os acordáis de este texto? ¿Sabéis quién era ese varón? Decidlo. ¿Quién era? No leéis la Biblia, ¿eh? Voy a tener que mosquearme. Era Jesús, ¿no? Le dice el uno al otro, no ardía nuestro corazón, ¿verdad? Íbamos de camino, le íbamos contando lo que había sucedido. Es que no te has enterado, le preguntó, ¿qué pasó en Jerusalén? ¿No te has enterado de lo que ha pasado? A veces caminamos con el Señor y no somos capaces de discernir su rostro a nuestro lado. Por eso mi ánimo en esta mañana es que realmente cuando salgamos por esa puerta seamos hombres y mujeres poderosamente reconocedores del rostro de Dios, vencedores en todo aquello que nos propongamos en Cristo Jesús, con la actitud que debe de ser, con la consecuencia que nos lleva el ser hijos del Dios vivo, del Dios Altísimo, reconociendo que tenemos pecado, que nuestra concupiscencia está constantemente golpeando nuestra fe, está completamente llevándonos a que pequemos, está completamente invitándonos una y otra vez a que realmente los resultados de la fe que tenemos en Cristo Jesús, de nuestros pasos detrás del Maestro, no sean pasos efectivos, no sean momentos trascendentales. Por eso a veces menospreciamos las reuniones, menospreciamos la palabra. ¿Por qué? Porque a veces nos embotamos de ella porque no la ponemos en práctica. Esto es así de sencillo. Si no haces la digestión y te vuelves a comer otra chuleta, imagínate, te comes una y no haces la digestión, pues tendrás aún en la barriga la chuleta, pues te vuelves a comer otra, posiblemente podrás comer otra, pero 3 ya te será mucho. Y 4 no digamos. Estarás empachado, ¿sí o no? ¿Quieres empacharte de palabra? No te empaches de palabra. Recibe la palabra que necesitas diariamente para poner en práctica en tu vida.
No vayas más allá de lo que Dios quiere que vayas, porque no te traerá nada bueno. Ni te quedes tan atrás. Vete a unísono con el Señor. Vivamos el momento, el tiempo ideal, el tiempo favorable, aceptable delante de la presencia de Dios, y no es otro que el presente. El soportar las pruebas significa que somos conscientes de nuestro día a día, de lo que estamos viviendo hoy, de lo que está ocurriendo hoy en nuestra vida, de lo que me está pasando por la mente y por el corazón. Yo solo os puedo ver con mis ojos, no puedo llegar a lo más profundo de vuestro ser, a no ser que Dios me diera una revelación puntual para alguien de vosotros o para todos. Pero la palabra sí puede, el Señor sí puede. Él es el que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, hasta los tuétanos, dice la Escritura, ¿sí o no? Él es el que es capaz de meterse en los entresijos de lo que nosotros somos, porque Él nos ha creado. Somos hechura suya. El cuerpo vuelve al polvo que lo creó. Vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo creó. El polvo, el cuerpo es polvo, y el espíritu es el que contacta nuestra realidad con Dios, es la que realmente tiene un significado pleno y verdadero a la hora de poder discernir las cosas de Dios. Por eso no te quiero engañar. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Cristo. No importa el tiempo que hayas vivido en Él. El otro día conversaba con alguien que ya creía saberlo todo, por la edad, por el tiempo, por tanto tiempo que lleva caminando con el Señor, y que no podía el Señor enseñarle más nada, nunca más lejos de la realidad. Siempre estamos aprendiendo hasta el día de la muerte. Graso error, creer que lo sabemos todo. Graso error. Porque eso forma parte también, ¿sabes de qué? De lo que aquí acabo de leer, de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado, de nuestra propia sabiduría humana, animal y diabólica. Diabólica. Por eso dice, amados hermanos míos, no erréis, no os confundáis de camino. No está haciendo Dios un pabellón para amontonar un circo donde crezcan los enanos. No. Dios está levantando hombres y mujeres alrededor de este planeta para servirle con humildad y sencillez de corazón en cada área y en cada momento de sus vidas. A medida que vamos creciendo y a medida que vamos siendo transformados, vamos sirviendo al Señor. El verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que lo que hablemos, para que lo que seamos ahora realmente tenga un propósito, tenga un impacto en el corazón de aquellos con los que hablas. Por lo menos tenga la oportunidad de que realmente puedan escuchar algo que nunca han escuchado, puedan oír la voz de Dios a través de un o una humilde servidor o servidora. Por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo nos cuesta dejar de hablar, verdad? ¿Sí o no? El otro día el Señor me hablaba en este sentido, y el pararte a escuchar a una persona que te está hablando sin contestarle hasta que deje de hablar es complicado. ¿Sí o no? Es muy complicado, sobre todo cuando te dice cosas raras, ¿no? O cuando te está diciendo algún disparate, ¿no? Rápidamente tú le quieres corregir, pero debemos de hacer caso a la palabra, ¿sabes? Debemos de ser prontos para oír, de estar
dispuestos a oír e ir pidiéndole en este tiempo. Yo aprovecho ese tiempo para pedirle al Señor en mi interior, al Espíritu Santo, que me dé guía, dirección, aún escuchando y sin escuchar lo que me están diciendo. Me explico, estoy escuchando, pero obviamente al mismo tiempo estoy clamando a Dios y estoy clamando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que realmente yo pueda contestarle y no lo haga con mi humana sabiduría o con un consejito pastoral cualquiera, ¿no? Sino que realmente lo haga de parte del corazón de Dios si realmente merece una respuesta como tal. Es complicado pararse a escuchar, pero es necesario que lo hagamos, porque necesitamos que Dios hable a través nuestra. Por eso la Escritura nos dice que seamos tardos para hablar. Y por supuesto, tardos ¿para qué? Para mosquearnos. Airearse aquí parece que deja la cosa así muy suave. Para mosquearte, para que realmente no estés pensando que el ataque es contra ti. El ataque siempre es contra el reino. Y contra lo que se levanta contra nuestro Dios. El problema es que a veces lo tomamos personalmente y es ahí cuando erramos. Un servidor lo ha comprobado muchas veces y he tenido que pedir perdón otras muchas veces. Por eso os lo comento, porque Dios está llamándonos a un trabajo perfecto, un trabajo genuino, nos está llamando a un trabajo excelente, fuera del lugar, fuera de nuestros lugares de culto. Nos está llamando a algo verdadero ahí fuera, poderosamente, en la vida de muchísima gente que hay a nuestro alrededor. Y este año va a ser un año que realmente tenga una relevancia tal conforme a lo que estoy compartiendo en esta mañana. Porque necesitamos despertar a nuestra realidad e identidad. Yo hablo con mi esposa y le digo, todas las cosas que nos pasan y todas las situaciones en las que vivimos son oportunidades únicas de poder servir y de poder demostrar el carácter de Cristo Jesús. Mi lucha no es contra carne y sangre, mi lucha no es contra las circunstancias que me abaten. Otros hermanos míos sufrieron mucho más. Otros hermanos nuestros batallaron en otros lugares más difíciles, más complicados, lo perdieron todo, dieron sus propias vidas. ¿Por qué tenemos que ser nosotros más que ellos? ¿Por qué tengo que estar quejándome seguido por esto y por lo otro? Si realmente Dios me está poniendo oportunidades únicas para poder declarar quién soy, quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Lo que parece una pérdida, lo que parece una lucha, o lo que parece un ataque, puede convertirse en una victoria tremenda, puede convertirse en algo verdaderamente único. Puede convertirse en una oportunidad genuina para otra persona, porque está pasando por el filtro de un hijo de Dios. Está pasando por el momento, en el tiempo adecuado, en el presente idóneo de un hijo de Dios. Qué importante es esto. ¿Lo es o no? ¿Creéis que lo es? Yo creo que lo es, y mucho. Porque realmente cuando salimos de lugares como estos, a veces perdemos parte de nuestra identidad como hijos de Dios, cuando realmente deberíamos de apropiarnos de ella, no solo en lugares como este, aprendiendo cosas y teniendo comunión unos con otros, sino que cuando salimos de este lugar, pues recordar todas aquellas cosas que el Señor nos ha hablado, ¿no? A través de su Espíritu y a través de su palabra, ¿no? O por lo menos desearlo, ¿no? Sabemos que nuestra mente a veces nos falla, pero el Espíritu Santo es capaz de traer a nuestro corazón y a nuestra mente las palabras idóneas y deseadas para cuando las necesitemos. Lo que hay es que estar conectados a esta verdad. La Escritura dice, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Y dice ahora, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuánta gente hay engañada dentro de las iglesias evangélicas? No, solo es la iglesia católica. Ya no me acordaba. Es la iglesia católica la que está, ahí están todos engañados. Por gracia o desgracia tengo hermanos católicos en la fe y puedo sentarme con ellos a charlar
y hablar de cosas que no puedo hacer con los creyentes, con los evangélicos, con algunos evangélicos. Es curioso, ¿no? ¿Es que seré yo medio católico también o qué? No lo creo. Bueno, católico significa universal. Hablo de la Iglesia de Roma, ¿vale? A la que todos, obviamente, sabemos de sus fechorías, ¿no? Pero la Iglesia evangélica no se queda atrás. La Iglesia evangélica no se queda atrás. Hace tiempo ya vi una estadística de la Iglesia evangélica a nivel mundial sobre los abusos a menores y no queda lejos, ¿eh? Es más, la estadística hablaba de que era superior a los de la Iglesia católica romana. Yo era incapaz de creerme ese informe, ¿no? Pero indagando, pues obviamente ves que no todo es oro lo que reluce. Por eso tenemos que pelear independientemente para después conjuntamente poder formar un cuerpo verdadero. Es importante lo que Santiago dice en esta epístola. Es importantísimo que realmente nos identifiquemos verdaderamente y sepamos que el pecado, que nuestra concupiscencia puede llevarnos a hacer cosas terribles, horribles, y que puede alejarnos de Dios si realmente no nos damos cuenta de que debemos de ser hacedores de la palabra que escuchamos a diario, de la palabra que nos es mostrada. El apóstol decía, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Y le digo yo, Señor, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Le enseñamos a la gente? ¿No le enseñamos? ¿Los llevamos a edificarlos? Y realmente no me estaba hablando de eso. Realmente no estaba hablando de eso la palabra. Estaba hablando de que el deseo de saber y de querer estar queriendo enseñar a otros implica responsabilidad. La Escritura dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros porque acarrearéis ¿qué? Mayor, no solo condenación, mayor condenación. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Es que acaso no debemos de saber cada vez más de la palabra de Dios? Claro que sí. Nos está diciendo que no nos hagamos muchos maestros, en el sentido de amar solo la sabiduría, de amar solo lo que entraña, ¿no? La maestría, ¿no? Para después solo quererla implantar en los corazones de los otros. Esto es lo que hacían los religiosos de aquellos tiempos. No hacían las cosas que ellos decían al pueblo que tenían que hacer. Esto nos puede pasar a cada uno de aquellos que tenemos cierta responsabilidad, y yo el primero. Por eso siempre deseo hablar de lo que Dios, con lo que Dios me trata o con lo que Dios intenta enseñarme a mí primero, porque necesito ser útil en sus manos. Y quiero caminar detrás de Él con toda honestidad e integridad. Y quiero que tú también lo hagas. Quiero que seamos una congregación genuina ante los ojos de Dios. Y creo que hasta este día le hemos agradado al Señor, aunque no hemos sido en número muy grande, pero sí realmente creo por lo que aquí se ha compartido, lo que hemos intentado, ya sea por lo que yo mismo he compartido, por la cantidad de hermanos que han venido de otros lugares a compartir aquí la palabra de Dios, podría, no sé, pensar que igual se nos ha colado alguien que haya compartido algo que estuviera fuera de lugar, pero creo que no ha sido así. Que Dios siempre ha procurado traer palabra que golpee nuestro corazón y que nos haga mejores en Él y que nos ayude a evangelizar este mundo en nuestro día a día, sin desesperarnos, sin creer que esto ya no lo puede cambiar nadie, no. Cualquier palabra que salga de tu boca con la gracia oportuna, con el deseo ferviente de fe, con la forma en la que tú te relacionas con Cristo Jesús a diario, es una palabra que lleva todos los requisitos para prosperar en la vida de cualquier persona. Es una semilla plantada en buena tierra. Quién sabe cuándo da su fruto, pero eso no depende de ti.
ni de mí. Tú y yo somos, ¿qué? Sembradores. Hay quien quiere ponerse de juez o de... No, eres sembrador, ten tu identidad clara. Eres un hijo de Dios, un vocero del reino, anunciando las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Eres un sembrador, una sembradora. Por eso dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, porque de esta manera os engañáis a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Te has mirado alguna vez al espejo? Aquí a veces no te gusta lo que ves. Sobre todo tú, Juan. ¿Qué? Cuando te miras, ¿verdad que no te gustan las canas que ves? Es broma. Es mi ejemplo para todo. Ya lo sabe. Nos conocemos desde hace tiempo. Cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Dice la Escritura, es como ese hombre que se mira, semejante al hombre que considera su rostro sobre ese espejo, en ese espejo, reflejándose, ¿no? Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que me interesa muchísimo esto. Me interesa muchísimo esta parte de esta epístola, de este capítulo de Santiago, en la que habla de que no puedo olvidarme de quién soy. No puedo olvidarme de lo que he visto en el espejo. No puedo olvidarme de lo que realmente soy en Cristo Jesús. Tengo que mirar perfectamente atentamente a la perfecta ley que el Señor ha puesto en mi corazón, a ese reino que ha venido, que ha descendido y que se está restaurando, no solo en mi vida y en la vida de mis hermanos, sino que también trae Dios a través de mí hacia otros. Oh, qué importante cuando dejo de pensar en mí como parte del cuerpo y me preocupo del cuerpo como parte del toque de Dios al mundo. Qué importante, ¿verdad? Todos tenemos que pelear contra estas cosas porque obviamente el ser humano nació para buscarse la vida. Búscate la vida, que la muerte llega sola. ¿Nunca te han dicho esto? Pues es algo muy normal que se dice en el mundo, es un refrán muy conocido. Búscate la vida. Allá tú, apáñatelas como puedas. ¿Sí o no? Entonces eso nos ha llevado a ser egoístas, nos ha llevado a que todo lo que hagamos pues se centre en nosotros. Pero hemos conocido a Cristo y nos rompió los esquemas. Nos rompió todo. Y si no te rompió todo, tiene que romperlo. Porque es la forma en la que Él puede hacer nuevamente esa vasija. Yo no deseo nada de mí de antes, nada, absolutamente, no lo deseo, no lo quiero, porque conozco al Javier de antes, lo conozco de sobra, he vivido con él 25 años. Y el Javier de antes era un desastre, por eso la venida de Cristo a la vida de cada uno de nosotros ha tenido que suponer algo buenísimo, algo transformador, algo que verdaderamente nos ha alentado en momentos en los cuales nos estábamos ahogando y asfixiando. Aún después de haberle conocido, hemos tenido que reconocer que en ocasiones, si no fuera por Él, no podríamos llevar adelante nuestra vida o nuestras hazañas o nuestras luchas. ¿Sí o no? Si no fuera por nuestro Señor, ¿qué sería de nosotros? Muchos estaríamos separados, estaríamos deprimidos, estaríamos con la cabeza hecha un bombo. Pero no estaríamos en el Señor, no estaríamos en Dios. Pero ya que estamos en Dios, lo más hermoso y lo más poderoso es hacerle caso. Asimismo, si le hacemos caso, la Escritura es verdaderamente clara, porque si miramos atentamente a lo que está escrito en la palabra de Dios y dejamos de ser marionetas en manos de otros y de nosotros mismos, ¿qué ocurrirá?
Pues que esta ley perfecta, como dice la Escritura, la de la libertad a la que Cristo nos ha llamado y la que yo tantas veces he proclamado desde este púlpito, si perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de esta obra poderosa, hermosa, grandiosa, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Nunca te has puesto a pensar, Señor, ¿por qué aún me mantienes en pie? ¿Por qué a pesar de esto y de lo otro que tú sabes que yo he hecho mal, aún tienes la suficiente gracia y amor para hoy abrazarme, levantarme, sostenerme, proveerme? Sí que te lo has preguntado más de una vez, seguro. Porque el amor de Dios es incombustible. Y mira, y sabe, y conoce tu corazón, tal y como es. Por eso, si corrieras hacia el mal, seguramente no estarías aquí. Si corrieras hacia tu vida, hacia tus historias, hacia tu saber, no estarías aquí. No correrías hacia el trono de la gracia, quiero decir. Correrías hacia otro camino diferente. Pero, obviamente, como realmente vemos, oímos y sentimos que Dios está obrando y regenerando nuestra existencia desde lo más profundo de nuestro ser, entonces le reconocemos su justicia, su libertad en nosotros y su obra redentora en nosotros, y entonces nosotros automáticamente declaramos y sabemos que vamos a ser bienaventurados en todo, porque todo obra para bien para quien ama al Señor. Y aquí está la diferencia. Muchos se pierden en esta noción y se equivocan en esta situación. No precisamente te tiene que ir bien todo, pero en todo vas a ser más que bendecido. En todo vas a ser bienaventurado. Si no, ¿por qué iba a decir que todo obra para bien? ¿Para quien ama? A ver, por favor, ¿no leéis la Biblia? ¿A quién? Conforme a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues entonces, hay un reconocimiento explícito en esta verdad. Soy bienaventurado, sí o sí, y diga quien diga lo contrario. Yo soy bienaventurado en Cristo Jesús. Yo soy bienaventurado en Cristo Jesús. Pase lo que pase, pase por las circunstancias que ocurren en mi vida, ocurra lo que ocurra en mi vida, pase lo que pase, siempre seré bienaventurado, porque mi anhelo es poner la palabra de Dios en práctica. Mi deseo es Cristo. Mi relación con Él es continua, es abundante. Deseo estar cada día de mi vida en consonancia con esta realidad, y cada vez entenderé, comprenderé y no fluctuaré tanto. Y me asentaré. No necesitaré que alguien me sople en la oreja cualquier cosa que me agrade, sino que necesitaré que el mismo Espíritu de Dios sea el que me reconforte, el que me lleve de victoria en victoria, el que haga viva su palabra en mí. La Escritura acaba en este capítulo diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El apóstol Pablo, todos sabemos que habla acerca de la lengua, que hablaremos en otro momento. Recordaremos, he hablado mucho, pero lo volveremos a recordar. Pero la Escritura es muy clara: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena esto que hay entre los dientes, que es nuestra lengua, la que nos juega muchas veces malas pasadas, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, que todo aquel que se deja llevar por lo que dice, sin pensar, sin descansar en el Señor, sin reflexionar en Él, está engañándose, engaña su corazón, dice la Escritura, se engaña a sí mismo, está creyendo una cosa que no es. De ahí que debemos depender cada vez más de, obviamente, la presencia de Dios en nuestras vidas, para que cuando queramos hacer o decir algo que no conviene a alguien, el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros
y nos dé la palabra oportuna, nos dé la dirección exacta, clara, ideal. Lo que todos los hijos de Dios anhelamos, ser guiados por el Espíritu. Amén. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu del Señor? De verdad. Todo lo que sale por nuestra boca tiene que ser probado. Necesitamos que ocurran cosas en nuestra vida para que Dios pruebe lo que realmente deseamos, lo que realmente anhelamos. Y no es, como dice la Escritura, que Dios nos tiente, pero usa las cosas que ocurren en nuestra vida, las circunstancias adversas de todo tipo y de todo color y de todo tamaño que vienen a nuestra vida para ver nuestro corazón y ver dónde estamos edificando. Acaba y concluyo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si quieres ser religioso, ya sabes lo que tienes que hacer. Esta es la religión pura y sin mácula. Todo lo demás es fanfarria. Fanfarria. Por eso que como nosotros no obedecemos a ningún tipo de religión, sino que eso va intrínseco en nuestra vida, nosotros podemos completar estos versos con nuestro buen hacer diario, haciendo lo que Dios nos llama a hacer, lo bueno con nuestras manos. Amén. Y la situación que Dios ponga delante tuya, no sé cada día por dónde andas, no sé qué cosas te encuentras, no sé muchas veces lo que ocurre en cada una de vuestras vidas, pero sí sé que Dios sí lo sabe. Y sí sé lo que realmente podemos hacer cuando ocurren esas cosas. Sí sé lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que quiere que hagamos es obviamente primero ponernos delante de Él y pedirle guía y dirección. No hemos llegado a ningún final aún. No hemos acabado la carrera. No estamos al final de nada aún. Por lo menos que yo sepa. No sé mañana lo que ocurrirá, pero a día de hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad. Una oportunidad única de recibir la palabra que viene de lo alto. Atesorarla en nuestros corazones y decir: yo no quiero ser el que soy. Yo quiero ser el que Dios quiere que sea. Nombra tu nombre si hace falta. Nómbrate a ti mismo. Conversa con el Señor de una manera íntima y poderosa, porque cuando abrimos nuestro corazón y declaramos estas cosas, Dios toma el control de nuestra vida, porque mostramos que obedecemos y que nos rendimos a su señorío y que queremos que Él nos gobierne. Queremos que su ley, que su gracia, que su libertad, que su favor esté con nosotros. Sabemos que nos salvó por gracia, que lo que tenemos hoy es inmerecido, que no lo hemos ganado a pulso. Olvidaros. Lo hemos recibido por pura gracia y misericordia, y todo lo que ocurra a partir de ahora es algo que se nos añade por el deseo que tengamos personalmente de agradar a Dios y de afirmarnos en su camino. Por eso me gustaría que cada día que salgamos por esta puerta pudiésemos entender que que Dios nos ha dado un nuevo empujoncito hacia adelante en nuestro crecimiento y en nuestra fe. Y eso ocurrirá cuando te expones a Él, no al mundo. Amén. Cuando le dices: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Muéstrame mi maldad, muéstrame lo que estoy equivocado, corrígeme, manifiesta tu justicia en mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cierra tus ojos. Mi Señor, tú has visto durante todo este tiempo nuestro corazón. Cuando tu palabra ha sido pronunciada, Señor, cuando tu palabra ha sido declarada, Señor, has visto lo que hay en nuestro ser. Has visto y profundizas
en todo lo que somos. Quedamos ante ti desnudos, Señor Dios. Y lo único que anhelamos al oírla, Señor, es realmente ponernos ante ti y desear que hagas tú en nosotros lo que tú quieras. Para eso, Señor, nuestra voluntad, Señor, tiene que ser quebrada y tiene que ser voluntariamente entregada a ti. Por eso, Padre, en esta oración te pido por cada uno de mis hermanos y por mí, para que podamos entregar nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra y te manifiestes a nuestra vida con ese olor grato. Oh Dios, no vamos solo detrás de las bienaventuranzas. No queremos solo ser bienaventurados, pero sabemos que es una consecuencia de hacer lo que tú dices. Nosotros queremos agradarte a ti. Y la consecuencia de ello tú sabrás cuál es. Oh Dios, tú, oh Dios, la propiciarás sobre tu pueblo, sobre aquellos que te buscan. Pero nuestro deseo es agradarte a ti. Salir de aquí agradándote a ti, con una mente limpia, un corazón limpio, Señor Dios, con nuestro ser limpio, Señor, delante de tu presencia. Por eso, Iglesia, os invito a que todas las cosas que haya en vuestro corazón las pongáis ahora y en vuestra mente las pongáis ahora delante del Cordero, delante del Señor, delante de su Santo Espíritu, para que ellos tomen el control, si aún no lo han hecho, para que ellos hagan su obra completa en cada uno de nosotros y podamos avanzar de victoria en victoria, y para que cuando pasen los años, todo aquello que hayamos sembrado produzca un fruto en la vida de otros. No te canses de sembrar, no te canses de hablar de aquel que te está transformando y cambiando. No te canses de decirle al mundo como el apóstol Pablo lo decía, que para él era todo basura, lo tenía todo por basura para poder agradarte a ti, mi Señor. Y no nos cansaremos, oh Dios, también, Señor Dios, de hacer caso a esta palabra, Señor, conforme Santiago, Señor, hablaba, Señor, con todo lo que él, Señor, se proponía en su corazón, que no era otra cosa que hacer práctico el Evangelio. Un Evangelio práctico, de verdad. Un Evangelio que transforma, que hace madurar a la gente, que la equilibra, que la mantiene, Señor, conforme, Señor Dios, a una fe verdadera.